El mensaje es acerca de libertad, acerca de la percepción que tenemos con respecto a qué tan libres somos en ciertos momentos de nuestra vida, pero también dependiendo de nuestras circunstancias. Algo que he observado es que le ponemos mucha importancia a nuestras finanzas. Supongo que es algo natural porque el dinero es la energía a través de la cual vivimos. Y al mismo tiempo, el dinero es importante porque no solo es acerca de recreación, sino que para muchos de nosotros el dinero tiene que ver con nuestra supervivencia. Si no tenemos dinero no podemos comer, si no tenemos dinero no podemos pagar la renta, si no tenemos dinero no podemos incluso ir a trabajar porque no tenemos dinero para la gasolina o para pagar el transporte. Si no tenemos dinero, no podemos ir a la escuela o avanzar en nuestras carreras. El dinero es una parte vital de nuestra vida y de la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, lo que muchas veces pasa, y el inconveniente de esto, es que no solamente vemos al dinero como una parte vital de nuestra vida, pero al mismo tiempo hemos puesto el valor el del dinero fuera de nosotros. Y cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es separándonos de lo que somos. Se puede escuchar un poco raro decir eso de que somos dinero, pero pues ponte a pensar, cuando vas a trabajar, ¿quién produce el dinero? Eres tú, a través de tu trabajo y a través de tus acciones, pero al fin y al cabo eres tú. Yo he tenido muchas oportunidades de comprobar cómo el dinero no necesariamente tiene que estar ligado a un esfuerzo. Está muchas veces ligado a una acción, pero la acción no necesariamente tiene que ser exhaustiva, no necesariamente tiene que ser cansada o laboriosa. La acción para atraer el dinero o las oportunidades de atraer el dinero hacia nosotros puede ser tan insignificante o pequeña como alinear nuestra energía a la vibración correcta para poder atraer esa energía hacia nuestra vida. Y a veces cuando estamos pasando por problemas de dinero, esta alineación de energía suena como algo muy volado, un concepto muy bonito, en teoría, ¿sabes? Es algo bueno, es algo que es bueno saber como inspiración, pero a veces no es necesariamente práctico. Pero la única razón por la cual no es necesariamente práctico es porque no sabemos hacerlo. Es porque tenemos una asociación entre esfuerzo y la obtención del dinero, porque hemos puesto nuestro potencial y nuestro dinero fuera de nosotros. No lo reconocemos como una parte de lo que somos o como una parte de nosotros, sino que hemos entendido el dinero como una moneda externa. Que es muy normal esta percepción y esta asociación, porque en el ámbito de la fisicalidad, pues sí es externo, ¿no? O sea, el billete no está dentro de mi cuerpo, es algo que puedo tocar y que puedo ver. La cuenta de banco igual no la contengo yo, es algo fuera de nosotros, entonces por eso se ve separado de mí, por eso se ve como una situación externa. Pero si tuviéramos la oportunidad de observar la realidad como verdaderamente es, la realidad se vería muy similar a cómo pasa en la película de Matrix, cuando los operadores, me parece que les llaman, están viendo a la computadora y lo único que ven en la computadora son líneas de código, que son números y letras bajando por la pantalla, que les permite saber qué es lo que está ocurriendo dentro de la Matrix debido a los patrones de comportamiento de esos códigos. O la cadena del código en sí les dice qué es lo que se supone que tienen que ver o cómo interpretar esa línea de código. Entonces, la realidad, vista desde una perspectiva diferente, se ve así, como los códigos de la Matrix. Y visto desde ahí, es más fácil entender que el dinero sí es una parte de ti. La cuenta de banco está dentro de ti. El billete es solamente una extensión de tu energía. Sin embargo, es difícil entenderlo de esa manera porque pocos de nosotros tenemos la capacidad o más bien la habilidad de ver la realidad de esa manera. Y al mismo tiempo, cuando estamos viviendo la realidad, no necesariamente se vive, se siente como en la película de la Matrix, no se siente como un código. Y no se siente así hasta que no te das cuenta que estás dentro de una computadora. Pero esta computadora, que es la realidad, es una computadora bastante sofisticada, no es como ninguna computadora que conocemos. Es una computadora más parecida al cerebro humano que a una laptop o una PC. Este juego que estamos jugando es un juego bastante complejo. Tiene muchos elementos y la codificación de este juego es brillante. Hay muchas realidades dentro de esta realidad. Hay muchos juegos dentro de este mismo juego, hay subjuegos, que significa que dentro del videojuego hay como, no sé si es un atajo o un apartado o una parte del videojuego que accesas cuando llegas a cierto nivel, ¿okay? Que se desvía un poco del camino principal o del tema principal del videojuego, pero aún así es parte del juego. La mejor forma en que pudiera explicarte esto con más claridad es si has visto la serie de televisión que está en HBO, se llama Westworld. En la primera temporada, no me acuerdo que por el capítulo 3 o 4, te enseñan cómo este juego, que se llama Westworld, tiene una como maqueta, así como en los Juegos del Hambre había como un cuarto de control donde había una maqueta y el diseñador del juego tenía su equipo que le ayudaba a activar las trampas y
y guiar a los jugadores a ciertos lugares dentro del domo del juego. En Westworld es algo similar, pero es un poco más complejo porque este espacio en donde el juego de Westworld se lleva a cabo tiene diferentes como secciones, como diferentes apartados. Y también se juega por niveles y hay diversos personajes. Entonces, si quisieras entender un poco más cómo se juega la realidad de la Tierra, cómo es el juego de la Tierra, te recomendaría que vieras esa serie. Otra vez se llama Westworld y está en HBO. Pero entonces, ¿cómo todo esto se relaciona? ¿Sabes cómo esto de la realidad virtual en la que vivimos se relaciona con el dinero? Pues porque cuando nos damos cuenta que vivimos en una realidad virtual, es más fácil influenciar esta realidad virtual. Es más fácil, de cierta manera, controlar e influenciar la realidad que vivimos dentro de este domo que es la Tierra. Cuando te sales de la Matrix, y volviendo a las analogías de las películas, cuando en la película La Matrix, Neo se sale del juego, cuando vuelve a entrar, es más fácil controlarlo. Es más fácil hacer cosas que cuando estaba adentro, sin saber que estaba dentro de un juego, no podía hacer. Empezó a poder desafiar la gravedad, empezó a poder moverse más rápido, empezó a poder descargar programaciones que necesitaba de una manera más eficiente. Y no era solo él quien podía hacer esto. Morfeo, Trinity, todas las otras personas que se habían salido de la Matrix y que luego regresaban a la Matrix tenían estas habilidades porque ya se daban cuenta que la realidad era una realidad virtual. Y que a pesar de que podían morir dentro del juego, Neo pudo vencer esa onda de la mortalidad dentro de la Matrix porque lo que tenía que hacer era convencer a su cerebro que no estaba muriendo. Y fue por eso que logró hacer todas estas cosas extraordinarias que no todos los demás pudieron hacer. Pero todo eso que Neo pudo lograr dentro del juego y la razón por la cual se le conoció como el elegido después fue porque logró controlar su mente, su mentalidad, la forma en cómo percibía la realidad, aún estando dentro del juego. Entonces, no se trata necesariamente de salirnos o extirparnos completamente de la Matrix, porque es imposible hacerlo. De hecho, la única forma de completamente salirte es falleciendo o trascendiendo tu fisicalidad. E incluso así, hay veces que dependiendo del juego en el que te encuentres y de la configuración del juego en la que te metiste cuando viniste aquí, cuando te sales del cuerpo, o sea, cuando trasciendes, no necesariamente te vas de la Matrix, sino que lo que sea que controla la Matrix detecta que te saliste porque ya no estás en tu cuerpo y dice, hey, 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 ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Todavía no acabas de pagar ciertas cosas, no pasaste el nivel, aún nos debes, etcétera. Y entonces tú pensabas que ya me salí, ya la libré, pero resulta que al salirte todas estas redes y todos estos seres que controlan y manipulan de cierta forma esta realidad, están monitoreándonos a cada uno de nosotros y lo que estamos haciendo y el progreso que llevamos dentro de este juego. Entonces, no siempre o no necesariamente es la mejor forma en cómo te puedes salir de esta realidad, incluso si es por causas naturales. Pero otra vez eso depende de la configuración en la que estés y del trayecto del alma que tengas. Y bueno, como dije antes, es complejo. Esta realidad virtual en la que estamos es bastante compleja. Pero lo que quiero llegar es, para que el dinero deje de ser algo que nos cuesta trabajo manipular, que nos cuesta trabajo obtener, algo por lo cual nos tenemos que sacrificar, tenemos que aprender a ver la realidad virtual en la que vivimos por lo que es. Y no por el hecho de que vivamos en una realidad virtual significa que ya no vale la pena vivirla, porque muchas veces cuando empezamos a ver la realidad virtual en la que vivimos por lo que es, eso es lo que nos pasa. Eso del despertar espiritual, una parte de ese proceso es ver la realidad por lo que es real. Y muchas veces ese despertar espiritual nos puede desbalancear un poco, porque si lo que estamos viviendo no es real, podemos llegar a pensar para qué lo vivimos, especialmente cuando estamos atrapados o nos sentimos estar atrapados en sufrimiento y en carencia y en problemáticas espirituales y personales y humanas, como que la mente empieza a pensar, ¿para qué carajos me esfuerzo tanto si esto ni siquiera es real? Pero es importante que cuando lleguemos a ese momento del despertar espiritual en donde nos estamos cuestionando la realidad de la realidad o la veracidad de esta realidad, es importante que nos anclemos en nuestro pecho, en nuestro corazón, en lo que somos. Porque el despertar espiritual viene con diversas herramientas, pero al mismo tiempo carece ciertas herramientas, especialmente cuando lo hacemos solos, cuando solo nos pasa. Y no es hasta que ya sea que encontremos una persona que nos puede guiar o nos puede ayudar a caminar este nuevo camino espiritual, o la otra es seguir intentándolo por nuestro propio medio hasta lograr conectar con nuestro corazón y con nuestra propia verdad interior. A veces ese camino es un poco más cansado y un poco más tardado porque la confusión entra. Muy pocas veces cuando empezamos esto del camino espiritual estamos aislados del mundo. Pocas veces podemos de verdad sentarnos a meditar todo el día para poder alcanzar esa iluminación o ese nivel de conciencia tipo Buda en un periodo relativamente corto de tiempo.
usualmente lo que pasa es que a la par de nuestro despertar espiritual o de nuestro camino espiritual, seguimos viviendo la vida que siempre hemos vivido. Y no es hasta más adelante en el camino que nos damos cuenta que la vida que siempre hemos vivido y el camino espiritual que estamos empezando a vivir son exactamente lo mismo. Porque lo que estamos aprendiendo de este lado se tiene que implementar de este lado. Y lo que estamos viviendo de este lado va a enriquecer este lado. Entonces, el camino espiritual y la vida humana y la realidad virtual en la que vivimos son exactamente lo mismo. Lo único que uno de los caminos hace es despertarte a la realidad de la humanidad, a la realidad de tu esencia. Y la otra corriente te ayuda a enraizar o implementar esto que aprendes en esta realidad virtual, para que juntos, como colectivo, podamos ir reconfigurando, modificando y estableciendo una nueva realidad virtual que queremos o que queramos vivir como conjunto, como colectivo. Y a veces eso es a lo que llamamos la evolución de la conciencia humana. Estamos evolucionando a una nueva realidad virtual. ¿Este planeta va a seguir siendo un domo de realidad virtual? Claro que sí, pero no tiene que seguir siendo el domo que actualmente conocemos. Nos estamos moviendo a una realidad virtual más placentera, que nos va a llevar tiempo llegar hasta allá. La verdad, yo creo que la palabra que pensé fue millones de años. Ojalá que no sean millones y probablemente, si somos afortunados, solo sean cientos de años, pero son varias generaciones las que todavía tienen que pasar y las que todavía tienen que venir para que lleguemos al momento en la realidad virtual en donde estemos agradecidos, contentos, satisfechos con lo que estamos viviendo y lo que estamos co-creando todos. Porque este planeta y esta realidad es una co-creación. A veces pensamos que solamente es el gobierno, las personas en el poder, los que tienen influencia en nuestra vida o en este mundo, pero en realidad cada uno de nosotros tenemos cierta influencia y cierta trascendencia en lo que vivimos día a día. Entonces empecé hablando de dinero y te puedo apostar que lo que pensaste que iba a decir o que lo que pensaste que te iba a dar era la clave de cómo conseguir dinero fácil o de cómo moverte de una realidad de carencia a una de prosperidad. Pero algo que he aprendido también en mi propio camino y en mi propio proceso es que no hay atajos, no hay caminos cortos cuando estás trabajando por algo duradero. Si estás queriendo obtener una transformación de profundidad, si estás queriendo obtener un verdadero cambio que completamente transforme tu vida de vivir en carencia a vivir en prosperidad, no hay ritual en específico, no hay rezo, no hay incluso visualización o meditación que te pueda llevar ahí. Si no puedes antes reconocer que esto es una realidad virtual, no puedes cambiar de carencia a prosperidad sin antes reconocer que eres una conciencia. No puedes cambiar de realidad virtual a prosperidad sin antes darte cuenta que el dinero es una conciencia de proyección desde el interior hacia el exterior. ¿A qué me refiero con esto? Que el dinero solamente representa lo que crees, el dinero solamente representa lo que ya tienes, lo que ya contienes, la forma en cómo piensas. Entonces, a pesar de que hay muchos videos que hablan acerca de saltos cuánticos, a pesar de que hay muchas meditaciones que prometen cambios rápidos con respecto a esto de la prosperidad, en realidad, al menos es mi experiencia personal que las cosas no funcionan así necesariamente. Cuando usas estos videos de alineación energética y de prosperidad, hay veces que resultan si realmente te concentras en la alineación de la energía y sueltas lo que tienes que soltar. Y usar este tipo de instrumentos y de herramientas puede ayudarte a salir del paso, pero es algo que si no aprendes a sostener, va a durar un día, dos, un mes máximo, y después las cosas se van a volver a ver o vas a volver a experimentar la vida y la realidad como las venías viviendo antes de hacer este salto cuántico. Porque para que el salto cuántico pueda ser permanente, necesitas alinear tu realidad virtual hacia la realidad verdadera. Necesitas hacer un cambio de frecuencia radical y quedarte en ese cambio de frecuencia para que entonces la prosperidad que se encuentra en ese cambio de frecuencia sea permanente. Si no, es por eso que vamos saltando de un lugar a otro. Entonces, la razón por la cual no te enraizas en prosperidad, a pesar de que tal vez puedas tener un poco de conocimiento acerca de esto que acabo de mencionar, de la realidad virtual, acerca de la frecuencia, de la importancia de la vibración, a pesar de que puedas meditar constantemente o trates de alinear tu energía, la razón por la cual la vida no cambia permanentemente es porque no has ajustado tu frecuencia interna a esa nueva realidad. Todavía hay un poco de trabajo que hacer. Tal vez crees en esto de lo que estamos hablando, pero no lo crees totalmente. Tu cerebro todavía no hace ese salto o esa transición de un estado de realidad al otro. Y hasta que no enraices esa creencia de prosperidad, de realidad virtual, de control de tu propia vida, de tu propia realidad, nada va a cambiar de forma permanente. Entonces, supongo que esto solamente era una invitación para que tal vez abrieras los ojos, tal vez necesitabas una confirmación de algo que ya venías pensando, creyendo, leyendo, absorbiendo, observando.
Y tal vez este video te encontró porque estas palabras eran las que te iban a sentar esa verdad que ya estabas recibiendo. Tal vez necesitabas una confirmación de lo que estabas pensando era correcto. Entonces, si es así, pues ahora sabes que sí vas por el camino correcto. Y si esta es la primera vez que te encuentras con un video de estos y que escuchas acerca de las realidades virtuales que existen en este planeta y de cómo somos proyecciones de conciencia y de cómo el dinero es una energía vital y una energía que nos pertenece a nosotros y que nosotros la usamos para existir en esta realidad, pues te invito a que te quedes, a que te suscribas al canal, a que investigues más, a que leas, a que medites, a que conectes con tu propia sabiduría, a que formes tu propio juicio con respecto a todos estos temas, todas estas pláticas, porque si ya empezaste a descubrir toda esta información, pues tal vez es un llamado, tal vez es un llamado de tu alma para que te despiertes a la realidad, a la realidad virtual en la que vivimos y para que empieces a moldearla a tu imagen y semejanza.